Ya tenemos el propósito por el cual fue escrita esta carta a los romanos. Al menos uno de los propósitos principales quedó claro. Puede que hayan varios propósitos, pero en el sentido teológico hay uno que podríamos decir que es principal. Ese propósito está conectado directamente al bosquejo, a los 4 bosquejos que les mencioné. El más detallado, que es el número 4, ustedes lo vieron allí en el canal de la escuela. Entonces, dentro del capítulo 2 hay unos incisos, hay unos puntos que tienen que coincidir con lo que ustedes vieron en el propósito de la carta y en los versículos que leyeron. Lo que van a hacer ahorita es tratar de explicarnos a los demás si es cierto que se conecta con los subtítulos, con los títulos, con los puntos mayores, con los puntos menores que aparecen en el bosquejo. Esa es la primera parte. Después podemos hacer otras preguntas a los que leyeron el capítulo 2. Sí. No es que ustedes ya con esto recibieron la clase, por supuesto que no. Si tienen preguntas, las van a hacer. Aunque no las hagan, voy a hacer mis comentarios, pero se supone que cada uno tiene la capacidad de analizar, de leer, de relacionar unos textos con otros. En cuanto a la manera de cómo los judíos querían juzgar aplicando la ley. Ellos se creían los merecedores de la gracia porque ellos eran los que conocían de la ley. Entonces, mediante la ley que ellos conocían, así querían juzgar a los demás. Pero el Señor dice, el apóstol Pablo dice de que no porque ellos sean conocedores de la ley, precisamente ellos ya tienen ganado la gracia, sino de que a través de nuestro Señor Jesucristo ellos tienen que arrepentirse y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, porque uno de los propósitos de la carta es que se enfoca en la salvación a la humanidad entera. El Señor no hace acepción de personas, nos ha dado un libre albedrío, pero somos merecedores de la gracia siempre y cuando le seamos fiel al Señor. Yo sí encontré relación, hermano, en el capítulo 2 y con el bosquejo, ¿verdad? Lo que es la parte, creo que es el inciso A, ¿verdad? Todos los hombres sin excepción bajo la ira de Dios. Porque, digamos, en el 2, del 1 al 16, habla de la ira de Dios sobre todos. Y, bueno, estaba leyendo como, por ejemplo, creo que es el versículo 10, dice, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ok, si habla ahí, ¿verdad? Como para hacer una comparación, si habla de la ira, el bosquejo, ¿verdad? La ira de Dios viene sobre todos, igual la justificación, ¿verdad? Porque, digamos, tiene que contrastar uno con otro. Y la otra parte del judío inobservante es, sí, bueno, yo sí le encuentro con lo que es el bosquejo, digamos, la hilación va bien, yo lo veo bien. Solo que lo que quería decir es que, digamos, en mi estudio, o lo que yo he estudiado otras veces, con respecto a Romanos 2, digamos, esa parte que se refiere al judío inobservante, digamos, con lo que hemos visto atrás, o sea, con lo que hemos aprendido con respecto al capítulo 1, a la introducción y esto, es el que esté dirigido
lo que se hablaba, ¿verdad? De que está dirigido hacia a los cristianos, ¿verdad? No precisamente al judío, ¿verdad? Digamos, yo siento, es lo que siento, digamos, como que sí se le estuviera hablando directamente al judío también, no solamente al cristiano no judío. Pero si tú, que te dices judío, ok, ahí lo dice, no vamos a contradecir lo que está escrito, ¿verdad? Lo que está a la vista. Aunque ahí diga, pero si tú, que te dices judío, habían cristianos judíos en Roma, por supuesto que sí, si ellos fueron los que llevaron el evangelio. Ahora, el propósito es conciliar a ambos, judíos y griegos, que ya ahora son cristianos. Como cuando en un sermón alguien habla hacia una tercera persona. A lo mejor lo más fácil ahorita me sería aquello que decimos nosotros, hermano, ¿y por qué dejamos de congregarnos? Y se lo estamos diciendo al que está congregado. ¿Me entiende? A veces es una manera de hablar. Y por otro lado, pues yo creo que no era racismo lo que había en esa época, que llegaba la carta a una congregación donde eran puros blancos y otros donde solamente chinos y otros donde solamente afroamericanos. No, lógicamente hay cristianos judíos también en Roma. Y esta carta sería leído no solo en Roma, en muchos lugares, pero la dirección de la carta apunta directamente a gentiles que ya habían sido convertidos. Le tengo una preguntita. En el versículo 10 que usted me lo mencionó, dice, en cambio, disfrutará de gloria, honor y paz todo el que obre bien. Esta preguntita le va a tocar los sentimientos o le habrá tocado los sentimientos a todos ustedes. Disfrutará de gloria, honor y paz todo el que obre bien. Primero el judío, primero los de la iglesia de Cristo, pero también los demás. No solamente está hablando de la ira de Dios, aunque después les voy a decir por qué relaciona estos dos puntos en esta primera parte del capítulo 2, pero le pregunto, ¿usted notó eso fuera del cristianismo o dentro del cristianismo? Esto que se dice en el versículo 10. Lo uní, digamos, en el sentido del cristianismo, no fuera, la verdad. No antes de que fuera, ok, Sí, no antes de la conversión, sino ya después de la conversión. cierto. Está interesante y vamos a ver los comentarios también que continúan. Bueno, de acuerdo al bosquejo 4 que usted nos ha proporcionado, obviamente, este capítulo concierne a dos pasajes de ese bosquejo, ¿no? Una es la ira de Dios que viene sobre todos, de Romanos 2 a 1:16, y el otro, el judío inobservante, que es del 17 al 29. Este capítulo prácticamente, resumen, aborda temas como el juicio de Dios, la justificación por la fe y la ley de Moisés. En el primer pasaje donde mencionaba la ira de Dios que viene sobre todos, Pablo habla de la idea de la justicia, ¿no? Argumenta que todos los seres humanos, sin importar su origen, su estado social y todo eso, están sujetos al juicio de Dios. Y un poco voy a ir analizando, digamos, he hecho un resumen de un versículo a otro. Por ejemplo, en el versículo 1 y 3, encontramos que Pablo advierte, ¿no? a los lectores que no deben juzgar, ¿no? a los demás, ¿no? Porque juzgar sería hipócrita, ¿no? Y que lleva eso a la condenación propia. También dice que nadie es inmune al juicio de Dios. Y por otro lado, en los versículos 4 al 5, enfatiza la bondad y la paciencia de Dios, ¿no? Que todos debemos llevar al arrepentimiento. Sin embargo, aquellos que desprecian la bondad y presentan en su camino pecaminoso, enfrentarán la ira de Dios, ¿no? Entonces, en los versículos 6 al 11, resumen, yo he visto que ahí Pablo dice que Dios recompensará a cada persona según sus obras. Aquellos que hayan actuado por sus malas acciones
por sus buenas acciones serán recompensadas con la vida eterna, mientras que aquellos que han actuado mal recibirán el castigo de Dios. Y en los versículos 12 al 16, Pablo continúa hablando sobre la justicia divina y señala que aquellas personas que no tienen la ley, o sea, en este caso los gentiles, pueden hacer lo que es justo y ser aceptados por Dios, ¿no? La ley está escrita en sus corazones y en sus conciencias, ¿no? Así menciona. Y el otro pasaje que comprende del 17 al 29, que es el judío inobservante, en este pasaje Pablo centra la idea de que no es suficiente ser judío, ¿no? Por nacimiento o tener la ley de Moisés, ¿no? Sino que es necesario obedecer y vivir de una manera muy verdadera en el corazón. Y también ahí puedo ir desglosando, por ejemplo, un resumen por capítulo. Por ejemplo, en el verso 17, el apóstol Pablo se dirige a los judíos y les pregunta si confían en su linaje o en la ley de Moisés para salvarse, ¿no? Luego, entre el 18 al 20, argumenta que el conocimiento de la ley no solo es la ley, sino que es necesario vivirla suficiente en el corazón y aplicarlo en el diario vivir. Y en los versos 21 al 24, Pablo habla directamente a los judíos que enseñan la ley, pero que no la obedecen, ¿no? Él les dice que su hipocresía deshonra a Dios. Y en el verso 25, Pablo señala que la verdadera circuncisión no es la física, sino la del corazón. Y el verdadero judío no es el que se basa en la ley de Moisés por su nacimiento, sino en lo que obedece. Y finalmente, entre los versos 26 al 29, Pablo afirma que aquellas personas que son circuncidados físicamente, pero que no obedecen la ley, no son verdaderos judíos, ¿no? Y aquellos que son circuncisos, que deben obedecer la ley y son los verdaderos judíos. Eso es lo que en resumen yo podría decir de los dos pasajes que están en el bosquejo que usted nos ha proporcionado. Entonces está bien conectado el bosquejo con el contenido del capítulo 2, según lo que dijo al inicio. En los versículos 27, usted mencionó esta sección, 27, 29, porque aquí habla de la circuncisión, que la circuncisión era o tenía que ser en el corazón. Yo lo que he escuchado es que para los cristianos la circuncisión está en el corazón, pero según la ley era el prepucio. Físicamente habla de, al menos la interpretación podría ser ya basándonos en otros textos. ¿Usted tiene algún conocimiento de esto en cuanto a la circuncisión detallada en el Antiguo Testamento? Si no, le ayudamos un poquito. Bueno, lo que yo sé es que antiguamente todos los judíos tenían que ser circuncidarse, ¿no? ¿Físicamente o en el corazón? Físicamente en el Antiguo Ok, Testamento, ¿no? ok. Y en esto se basa en el Nuevo Testamento, que un poco Pablo dice que no le da mucha importancia, creo, a la circuncisión física, sino al del corazón. Lo único que aquí Pablo no está hablando de la circuncisión en un sentido simbólico, está hablando de la circuncisión física. Sin embargo, les pido que lean Jeremías 4:4, háganme el favor. Circuncidaos para el Señor, quitad el prepucio de vuestro corazón, gente de Judá y de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, que se encienda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Oh, como que Pablo no estaba tan equivocado, ¿verdad? Que sí se hablaba de circuncidarse de corazón también, no solamente la parte física, no solamente el prepucio de los varones, porque en este caso, ¿cómo sería para las mujeres? Ahí como que tenía mucho que ver la interpretación que le daban los maestros. Ahí está la ley y podemos leerla desde Génesis a Deuteronomio. Miren, ahí en Deuteronomio 10, 16. Circuncídense pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Toca. Estamos hablando que la ley estaba detallada desde Éxodo hasta Deuteronomio, ¿no? Y en Deuteronomio está Moisés repitiendo, está recordando y está dando la última exhortación antes de morir. Como que estábamos cruzaditos ahí, ¿verdad? Creíamos que era solamente la parte física.
Ahora pues ya salimos de esa duda. Entonces, hermano Julio, aquí está hablando cuando dice judío inobservante, no está hablando de cuando ya eran cristianos, está hablando de antes de ser cristianos. Si alguien judío no cumplía correctamente la ley y otro, no está diciéndose que un gentil que ya se convirtió al cristianismo, está hablando de un gentil antes de convertirse al cristianismo, cumplía la ley natural. ¿Cuál es esa ley, la ley natural? ¿Verdad que vimos un poquito de eso en teología? Conocer a Dios no solamente en el aspecto específico de las escrituras, sino por la naturaleza, lo que cada ser humano ya trae porque Dios lo creó con esas cositas allí que le hacen reconocer que existe Dios, etcétera, etcétera. Porque eh, creo que aquí está, aquí mismo en... Ah, bueno, ya no los he terminado de escuchar, ya estoy... A ver, sigamos. Pienso, ¿verdad?, de que realmente el bosquejo sí da con lo que en el capítulo 2 se habla, porque en el bosquejo habla sobre la ira de Dios que viene sobre todo. Y explica el apóstol Pablo de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y que no solamente, por ejemplo, hay personas que no han conocido la ley de Cristo, pero estos van a ser juzgados conforme a lo que ellos han hecho, conforme al conocimiento que ellos tienen. Entonces, todas las personas, nadie puede decir, es que yo nunca escuché hablar de Dios, entonces yo no voy a ser juzgado. Claro que sí. La ira de Dios viene sobre todo, y eso pues nos hace ver incluso a nosotros, como ella decía, que nos toca la parte de que los que han hecho el bien, que bien, porque vamos a recibir paz. Los que no hemos hecho el bien, pues vamos a recibir lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, sí habla, y luego cuando habla en la otra parte que del judío inobservante, habla porque realmente el judío no es observador, no practica la ley, no practica los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Muchos judíos hablaban y decían, esto no debería ser, pero a la vez, ¿de qué le servía a él hablar todas estas cosas si de todas maneras él no lo practicaba en su vida? Entonces, esto es como también algo que nos hace reflexionar a nosotros como cristianos, de que conocemos la palabra de Dios, conocemos los mandamientos que Dios nos ha dejado a través de nuestro Señor Jesucristo, y más nosotros, ¿verdad?, que estamos a veces en ministerio, muchas veces cometemos estos errores de que hablamos, no debería hacer esto, no debe hacer lo otro, y sin embargo lo estamos haciendo escondida, y Dios nos está viendo. Entonces es ahí donde habla de que el judío inobservante es aquel que está allí, pero no pone en práctica la palabra de Dios, las enseñanzas no las pone en práctica. Gracias, Raquel. Como también mencionaste, creo que fue hermano Leonicio que mencionó el versículo 10, hermano Leonicio, fue el que le pregunté, ¿verdad? Y lo volvió a mencionar Raquel. Pero siento que se me están quedando que ese versículo habla de judío cristiano. Y hasta donde dice el bosquejo, está hablando en el capítulo 1, la ira en el pasado, y sin llegar al nuevo nacimiento todavía en el capítulo 2. Fíjense que cuando habla aquí en el capítulo 2 dice, ustedes, aunque es en la segunda parte, pero dice en el versículo 4, en el 14, perdón, el 2:14. En efecto, cuando los gentiles, aunque no tienen ley, cumplen naturalmente, esa palabrita, háganle un énfasis, el que corresponde, naturalmente las prescripciones de la ley para sí mismo, para sí mismos son ley. Cuando está hablando Pablo del judío inobservante, del gentil, cuidado, nos estamos enredando porque tiende a enredar también el tema. Eran inobservantes, muchos de ellos, los que criticaban a los gentiles, los que condenaban, los que juzgaban a los gentiles, y les dice Pablo, cuidadito que los gentiles estaban cumpliendo.
con la ley natural que Dios pone en sus corazoncitos, y el que la tenía escrita se daba el lujo de decir, yo la cumplo y aunque soy imperfecto, por lo menos la cumplo en un porcentaje, mientras que los gentiles no la cumplen para nada. Cuidado, dice Pablo, el gentil que no mataba, porque no quería, porque respetaba la vida ajena, eso dice la ley. Entonces la ley natural al gentil también le dice, oye, matar no es algo bueno. Un gentil, no hablando de los ya convertidos al cristianismo, un gentil no robaba, pero un judío, ese sí roba y tiene la ley escrita. De eso está hablando, todavía no forcemos a que se está refiriendo a que ahora que ya somos convertidos al cristianismo, un puntito ahí, ¿oyeron? Observando, es más interesante de lo que parece en la primera lectura del capítulo 2. Es más interesante. Y yo escuché que hermana María Sandino ya hacía aplicaciones a la iglesia también, ¿verdad? Directamente ella hizo a mí me gustó esa parte. Y yo dije, va a hablar de que el bautismo es equivalente a la circuncisión. Y los que ya son bautizados creen que porque se metieron al agua ya todo es suficiente. Y el que no se ha metido al agua creen que ya está chicharrón. Y para. Por ahí también hay sus aplicaciones pero hay que hacerlas con cuidado. Tampoco vamos a decir que todo el mundo está perfecto, porque esa parte es complicada. Entonces, según el bosquejo, el capítulo 2 nos presentan dos temas. La ira de Dios que viene sobre todos, tanto judíos como gentiles, y el judío inobservante. Ahora, tengo apuntado aquí, hermano, en relación a esto, que después de haber tratado el tema del pecado por los paganos inmorales por parte del apóstol Pablo, este personaje, hablando del apóstol, presenta el tema en contra del moralista religioso. Investigué acerca de eso, hermano, y un moralista religioso dice que es aquella persona que pretende ser perfecta, es aquella persona que tiene la mentalidad de ser alguien infalible y es aquella persona que no acepta ninguna crítica. Pensando en eso, hermano Fernando y hermanos amados, concuerda con lo que el texto menciona, porque el apóstol Pablo señala lo siguiente, por lo cual eres inexcusable, o sea, no hay ningún tipo de excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, estas personas estaban tomando esa postura de venir y señalar. Y algo que me llama la atención, hermano, en relación al texto bíblico, es lo que se menciona específicamente en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y aquí tengo que hacer acepción de personas es tratar con más consideración a alguien por medio de su riqueza, de su influencia o popularidad o apariencia. Entonces, yo pude identificar eso, hermano, que las personas en ese momento tenían ese tipo de postura, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, pensando que por el hecho de ser judíos, ellos tenían más acceso a Dios, eran más atendidos por Dios y que el pagano, o específicamente, perdón, hermano, el gentil, estaba en un segundo plano. Paso rápidamente, hermano, al versículo 17 al 29. De manera breve, aquí el apóstol Pablo dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces también quería hacer el comentario acerca de lo que Pablo va finalizando en el versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión de lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y hermano, yo quiero hacer un comentario breve. Fíjese que hace algunos años a mí me tocó escuchar algo que realmente está en contra de lo que la Biblia enseña, y aún en la iglesia de Cristo, hermano. Eso me tocó escuchar. Y decía un hermano, y a mí me dejó pensativo en aquellos días, que el varón tiene más probabilidades de entrar al reino de los cielos que una mujer. Así lo decía, hermano. Y yo me quedé con esa duda, de verdad, porque decía, porque Dios siempre ha tenido ese consentimiento, ha tenido esa preferencia con el hombre, porque él se mantuvo fiel a Dios y fue la mujer quien con su error arrastró al hombre a ese error, por lo cual se habla mucho acerca del hombre a favor
de la misericordia de Dios y la mujer será salvada por pura misericordia. Fue lo que una vez escuché, hermano, y yo me quedé con eso y dije, ¿será eso así? Y entonces yo le preguntaba a otro hermano y me decía, no todo lo que escucha, hermano, lo vaya a creer. Mejor lea, estudie y permita que Dios le ayude a entender lo que la Biblia está enseñando. Entonces el hermano contrarrestó ese tipo de comentario que en una ocasión, pues yo había escuchado, hermano. Era lo que quería comentar. Gracias, hermano. Pues buenas noches. Sobre el tema, la ira de Dios viene sobre nosotros. A veces el que uno tenga, bueno, se podría decir como que yo sé más de la Biblia, yo conozco más que vos, y entonces como yo sé más que vos, otros saben menos, entonces venimos nosotros y juzgamos a otros. Entonces, vemos aquí que Dios es el único que puede juzgar y Él nos va a juzgar a todos, sin excepción de persona, ya sea que alguien tenga conocimiento más amplio en la Biblia y que otro no lo tenga, al igual que los demás. Dios es un Dios justo y recto y nadie puede escapar del juicio de Dios. Aquí todos estamos dentro del mismo grupo que Dios nos va a juzgar a todos. Aquí es cierto, ya haciendo aplicaciones a nuestra época y a todas las épocas en que se lea esta carta, ninguno puede juzgar a otro. Es más, el que tiene más conocimiento, ¿qué es lo que tiene de superior? A uno le da un don. Tal vez alguien tiene la capacidad de retener un poquito más, de hacer aplicaciones, pero el que tiene el don de servicio se va a sentir menos que el que tiene más conocimiento. A veces los que tienen conocimiento somos los más haraganes y los que servimos a veces tenemos más disposición y los que visitamos a los enfermos somos, entonces ninguno. Está bien la aplicación que hace Rix, pero originalmente aquí está hablando Pablo de judíos que condenaban a gentiles. Y no solamente antes del cristianismo, también lo hicieron después, ya siendo cristianos. Pero les recuerdo, el capítulo 2 parece que Pablo está encauzándolo a cuando todavía no eran cristianos. Igual no había razón para sentirse superior. Antes de que ambos grupos llegaran al cristianismo, ubicándonos en el pasado de esos dos grupos, no había razón para que un judío condenara a un gentil. Aún fuera de la iglesia, en esa época. Suponiendo que no había llegado el cristianismo. Se encuentran judíos, se encuentran gentiles y todavía no aparece el cristianismo. En esa época no tenían motivos los judíos para condenar a los gentiles. Eso está diciendo Pablo. Ahora, si lo aplicamos al siglo XXI, ¿creen ustedes que tenemos derecho de decir se van a ir al infierno los que no creen como yo? Hay un grupito ahí llamado Romanos 16:16 que me gustaría que también quedaran claros con este capítulo. Antes del hermano Lamberto, que con el hermano Lamberto sospecho llegamos hasta las 9, pero vamos a darle unos minutitos al hermano Leonicio, que parece que sí es breve lo de él. No, hermano, bueno, yo tenía una inquietud ahí, pero ya se aclaró con respecto a los versículos 26 y 27, pero ahora que la hermana Dixie estaba hablando de esta parte y usted lo aclara, hermano, porque yo siempre he tenido, no sé, en mi mente, por lo que, tal vez por lo que he leído en alguna parte de Romanos o en otras partes también de la Biblia, el asunto este asunto, ¿verdad? De juzgar, y como dice usted, los de Romanos, perdón, los de, sí, Romanos 16:16, eh, solo nosotros, ¿verdad? Y ya de ahí, el que no toma la cena, el que no se bautiza conforme así, y el que no hace esto, y esto, ¿verdad? Ahí llegó. O sea, yo lo digo porque, no sé, hermano, me ha tocado ver personas en otro tiempo, tal vez cuando era chico, personas
muy piadosas, personas que se esforzaban por hacer, y tal vez nunca llegó el grupo de Romanos 16 a darle a sellarlo, ¿verdad? A ponerle el sello. Pero entonces, digamos, no sé, me conforto, es decir, me edifico en esta clase, hermano, y me siento, bueno, pues contento, digamos, de poder ir comprendiendo más la palabra de Dios y ir sacando algunas dudas que han existido y que me han metido, por decirlo de una forma, en otro momento. Gracias, hermano. Necesito aclarar para que no se nos malinterprete. No es que usted, teniendo el conocimiento, me viene a decir después, hermano, ahora me reúno una vez al mes porque quedé satisfecho con lo que me dice Pablo en la carta a los romanos. Que puede que cumpla y puede que no cumpla y siempre voy a estar bien. No, no. Cuidadito, ¿verdad que se podría interpretar así? De que estamos queriendo decir eso. Yo pienso que hermano Dionisio no está pensando de esa manera, pero no es lo que queremos decir. No es que nos vamos a echar a morir y que me da lo mismo hacer o no hacer, no. Estamos diciendo que todos fallamos, estamos diciendo que no todos cumplimos a la perfección. Los judíos no cumplían a la perfección, es más, fariseos, líderes religiosos, sumos sacerdotes, se quedaban con la letra. Y aún desde el Antiguo Testamento ya se convencieron con Isaías y Deuteronomio. Deuteronomio parte de la ley, Isaías de los profetas, de los grandes profetas, que tenía que ser del corazón. Y al principio yo miré que ustedes me movían la cabeza de que no, que sí, era solamente la letra, sí, solo la carne. Imagínense cómo estamos de sesgados por Romanos 16:16. Nos han lavado el cerebro de tal manera que decían, en el Antiguo Testamento no había corazón. Y todo aquello por el texto de Jeremías 31:31. Pero cuidadito cuidadito con echarnos ahí en vez de superarnos, en vez de progresar, vamos a decir, no, entonces seamos como aquellos. Miren que hasta prosperan más, mejor quedémonos como aquellos. No hagamos las cosas que enseña la doctrina del Señor Jesús. Cuidado. No lo escuché. Pues fíjate, hermano, que el bosquejo concuerda muy bien conforme al capítulo 2, porque Pablo, pues, es específico en que estos judíos, ¿verdad? Son completos, eran completamente seguidores de lo que era la ley, en sí la palabra, pero no eran cumplidores. Ellos no cumplían y aparte de eso, confiaban mucho en el simbolismo de la circuncisión, que recordemos que era el recordatorio del pacto de ellos. Por lo tanto, aquí en este asunto, pues es difícil creer que Pablo le está hablando a judíos cristianos, sino a judíos mosaicos o personas completamente seguidores de la ley. Y más que todo se ve como un reclamo a la falta de concientización del corazón, que ellos no tenían la sutileza de venir y poder hacer lo bueno al prójimo. Hablando del capítulo entero, del capítulo 2 de Romanos, Pablo ya no está hablando de los efectos de la ira divina, que sí los mencionó en el capítulo 1. Ahora se dirige a los que se creen libres de la ira de Dios. Al judío se cree libre de la ira de Dios por ser circuncidado, por sentir que cumplen lo suficiente con la ley y tanto que se atreven a criticar, no es criticar, criticar es una cosa, juzgar a los que no eran judíos. A ellos se dirige. Y Pablo no trata de condenar, lo que trata de establecer es un nivel. Pablo lo que quiere es nivelar el estatus del judío o algo así con el no judío. Tengo una leche para que se me haya ido el wifi tan bárbara. Yo seguía hablando, hermano, y cuando dije basta fue cuando me di cuenta que no estaba conectado.
Ah, esa es buena pasada. No le digo que la que no me hace una, me hace la otra. El resumen del resumen es este. Como ellos confiaban mucho en la ley, el apóstol Pablo los regañó y les dijo que de nada les iba a servir, ¿sí? Teniendo la ley ellos escrita y actuando de una forma diferente, y que de nada les servía la circuncisión si ellos no se ponían buzos con cambiar su actitud. Hasta ahí lo vamos a dejar. Dice Pablo, ante Dios estamos iguales, como culpables, judíos, gentiles. ¿Por qué? Porque en el contexto que Pablo escribe estas cosas, estaba ese racismo, podríamos decir, discriminación, ese aire de superioridad que tenían los judíos. Ah, que ya soy cristiano, pero no se me quita, no se me quita. Si tienen preguntas sobre algún versículo específicamente de los que leyeron en el capítulo 2, Según usted, ¿cuál sería el argumento central que Pablo presenta en este capítulo 2? creo que lo leímos en Isaías y en Deuteronomio. Pablo dice, si ustedes se creen inocentes por cumplir la letra en el aspecto físico de la circuncisión, por ejemplo, fíjense que hasta en eso están fallando, porque el corazón no lo tienen circuncidado. Y eso era parte, y eso es parte de lo que ustedes tienen que cumplir. Para mí que ahí él está usando, como siempre, igual que en el capítulo 1, está argumentando con los escritos del Antiguo Testamento. Creo que Lenin se los ha dicho también. Pablo usaba la escritura, aunque hablaba de temas cristianos. O sea, nunca dejó de tener validez la ley, los principios, la historia, los ejemplos, los escritos del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo usaba y ya ven que sí era necesario. O sea, no es una opinión suya, no es una suposición de Pablo. ¿Qué tan culpables eran los judíos? Aquí les puso el ejemplo. Bueno, él no está citando ni Isaías ni Deuteronomio, por decirlo así textualmente, pero son dos, entre otros versículos, que hablan lo que él ha argumentado, creo yo, lo principal en el capítulo 2, para decir todos, igual de pecadores, todos merecemos en la misma medida el castigo de Dios. ¿Qué chiste tenía ser judío? Eso va para el capítulo 3. Y que ojalá les guste este sistema para que también hagamos lo mismo la próxima semana. Es más importante seguir leyendo el texto que andar buscando respuesta directa en YouTube, porque eso nos deja un prejuicio y cuidado y nos sale un comentario como lo que le dijeron al hermano Carlos, ¿verdad? Que habrán más varones en el cielo, cuando toda la vida he creído lo contrario, porque casi no los veo. Eso sí estuvo. Ese fue el chiste del día. Gracias, hermano Carlos, por hacernos reír con eso. Yo sí ya me estaba preocupando porque yo también creía que era diferente, pero ay, Diosito. No sé qué va a haber más, si mujeres o varones, si judíos o gentiles, si Romanos 16 o bautistas, si va a haber más católicos que mormones, si va a haber más testigos que adventistas, no sé. Solo sé una cosa. Solo sé una cosa. Por mucho que alguien diga, estoy en la iglesia perfecta, perfecto es el Señor Jesús, perfecta es la doctrina. Alguien cree que su bautismo es perfecto y a lo mejor no se ha dado cuenta que su bautismo, a lo mejor no recuerda que su bautismo no lo hizo de corazón. Cuidado, como con los judíos. Ay, a mí ya me circuncidaron, sí, y tu corazón fue circuncidado. Ay, a mí ya me metieron al agua, sí, y no te acordás, ya se te olvidó que eras un chavalo y que te metieron al agua porque querías conquistar a la fulanita. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, no, aquí no hay desorden en esta iglesia. Ah, sí, pero tampoco hay amor. Nunca cumplen con la benevolencia de los más necesitados. Ah, sí, pero somos perfectos en doctrina. Ah, sí, ¿cuántas veces le ha ayudado al necesitado? Nunca, hermano, pero es que yo también soy pobre. Y salen las locuritas y cosas que no tienen. Cuidado, no, es mejor no juzgar. Quedémonos calladitos.
y ojalá que no nos sintamos mejores que los demás. Porque memoricemos Romanos 2 para que se nos quiten esas ideitas. Hermano Julio, ya casi nos despedimos. Sí, hermano, una pregunta por curiosidad. Usted hablaba de la circuncisión. En el Antiguo Testamento, los varones tenían que circuncidarse para tener fe o para ser cristianos. ¿Y qué es lo que, cómo, digamos, en el caso de la mujer, qué pasaba? ¿Solo la fe, así, o algo parecido también? La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con el pueblo, con Israel. Al 8º día tenía que ser circuncidado todo varón. A la hora del censo, los varones. Entonces siempre el tema de la autoridad, que el varón, que en la casa el varón es el que gobierna y Dios gobierna al varón, como que pienso yo que no se dio la necesidad de establecer una señal con las mujeres. Recuerden el pacto Dios con Abraham. Abraham no era mujer. La circuncisión era una señal. No es que por estar circuncidado iba a alcanzar salvación. No existía la palabra salvación cuando se dio la circuncisión, sino una señal de ese pacto para que se recordara a todo el pueblo que había un pacto entre Dios y ellos, que mientras obedeciera la ley iban a recibir beneficios. Una señal, no era salvación. Si fuera salvación, hubiera tenido que inventarle algo a la mujer, cortarse un pedazo de nariz tal vez para que también gozara del beneficio. Pero no, era una señal de un pacto que hizo Dios. No era para salvación.